con Dios. Así que leamos 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 1 comienza diciendo: por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimemos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andamos con engaños, ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y continúa diciendo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 5, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor. Y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y a todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y mire, el apóstol Pablo nos está dando una cátedra teológica hablándonos sobre ese plan del Señor y cómo el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de aquellos que lo buscan con el objeto de que atesoremos el verdadero regalo de Él, que es esta salvación, ¿verdad? ¿Cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Dice también una parte de la Escritura. Y es que lo que hace el apóstol Pablo aquí es presentar el tesoro del Evangelio como en una atesorado, guardado en vasijas de barro, mostrando que el poder viene definitivamente de Dios y no de los seres humanos. Y aunque los creyentes pudiéramos nosotros enfrentar aflicción, pudiéramos enfrentar persecución, desgaste. Miren, yo les contaba, no sé, al principio del programa, fuera de cámara, les contaba que en este diciembre tuve pues la oportunidad y el privilegio, de verdad, de oficiar en un par de funerales, fíjense. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el desgaste del ser humano es inevitable. Eso va a pasar, ¿verdad? Y alguien me decía, un buen amigo me decía, mira vos, cuando se empiezan a morir tus compañeros de estudio, ponete en ascuas, me decía yo, sí señor, y empiezan a suceder cosas, ¿verdad? Pero tenemos esa visión tan limitada de lo que puede pasar en un desgaste humano, en ese deterioro, que pensamos en que no hay una oportunidad en la que el Señor esté gobernando esa parte cuando nosotros se le hemos entregado. Y es que ¿saben qué pasa? El poder de Dios se manifiesta con mayor claridad y con mucho, pero con mucha más evidencia en la fragilidad humana. Y eso es lo que debemos de entender, que en la fragilidad humana Dios entra y dice, yo soy tu Dios, yo soy quien te ha configurado de esta forma. Y aunque este cuerpo va en deterioro, este cuerpo va a caducar y va a vencer, te espera una gloria eterna.
Y Pablo se los está tratando de ver a los corintios de esta forma. Y nosotros no tenemos que poner esa confianza en cosas pasajeras, en nuestros propios esfuerzos, en aquello que nosotros creemos que puede funcionar. ¿Por qué? Porque nos ha funcionado en el pasado, ¿verdad? Y ahora nosotros decimos, pero entonces, ¿dónde está el Señor para que sucedan estas cosas? Ahí es donde tenemos que ver esa fabulosa soberanía de Dios y ese plan que va a ser 1000 veces mejor el de Él que el nuestro. Aquí es donde tenemos que ponerle atención. Yo no sé qué opinión les merece a ustedes, pero a mí me encanta el pasaje y cómo está dirigido hacia estos corintios, ¿verdad? Que están pensando en que las cosas van a suceder no porque Dios se las haya puesto, sino porque hay un esfuerzo por parte de ellos, ¿verdad? La verdad que estos versículos de 2 Corintios 4 son tan llenos de riqueza que hay mucho que decir, pero realmente es entender que nuestra vida ha sido creada para darle gloria a Él. Y cuando más pronto nos damos cuenta de eso, entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor debe ir dirigido hacia eso en nuestros pensamientos. Y cuando aquí dice que es para que se vea la excelencia del poder de Dios, realmente de eso se trata. Y me gusta mucho esos pero que están aquí en esta parte que me tocó leer, porque dice que estamos atribulados en todo, pero, ¿verdad? No angustiados, desesperados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque siempre va a haber ese pero en donde nos damos cuenta de esa excelencia del poder de Dios en nosotros. A pesar de las circunstancias, el mismo Jesús nos dijo, en este mundo va a haber aflicción, tenemos ese espacio, ese pero en donde Dios nos sostiene a pesar de. Y ahí es donde tenemos entonces que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Yo sé que cuando viene un no de Dios, yo sé que cuando estamos en problemas, en dificultades, no es tan fácil ver ese pero como algo bueno, ¿verdad? Pero realmente ver hacia lo eterno es lo que nos da la confianza en el Señor. Porque dice que las cosas terrenales o las cosas que vemos son temporales. Y de alguna manera así pasa. Nos sentimos bien hoy y mañana puede que cambie. Pero si confiamos en el Señor, en lo eterno, eso va a ser para siempre. Eso nos va a sostener, va a ser nuestra ancla, nuestra roca. Y en las situaciones, así como lo que tú comentas, Rubén, en un funeral, ahí es donde uno se da cuenta de lo valioso que es lo eterno. Ahí es donde uno se da cuenta de lo que de verdad vale la pena y no esas cosas efímeras. Y a veces yo cuando he leído esta parte de 2 Corintios 4, 17, que dice estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, uno dice, cuando está ahí metido, ¿verdad? Uno dice, esto no es tan insignificante ni momentáneo, lo siento, muy largo. Pero realmente, comparados con la gloria del Señor, son cosas pequeñas y a eso nos tenemos que parar. Aunque en el momento no entendamos lo que está pasando, confiar en el Señor y saber que Él está haciendo algo en nuestro interior que es mucho más valioso que lo que estamos sintiendo en ese momento. Creo que cuando leía este pasaje y hacía un análisis ahí del tema y escuchándolos a ustedes, hay ciertas frases que remarqué de este texto y seguramente las quiero dejar acá. Son 3 ideas muy puntuales. La primera dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y muchas veces no es que el sol se detenga o se ponga o tengamos ese no, sino que tal vez nuestros ojos están puestos en lo que queremos y tenemos que cambiar nuestro entendimiento hacia las cosas. Y pareciera muy fácil, ¿verdad? Decir, cambiar la comprensión de esto o el entendimiento es otra cosa. Pero justo lo que decías, para mí esto es tan difícil y tan complicado y yo no lo entiendo ahora. Sí, pero ese entendimiento lo estamos viendo con nuestros propios ojos, no con los ojos espirituales o no con la perspectiva que Dios tiene hacia esto. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos de hacer, y es el mundo en general, nos ha cegado de alguna manera hacia esa oportunidad que tiene Dios de transformar nuestra vida. Y pensaba en esto, y los vendedores me van a entender, ¿verdad? Porque lo hemos comprendido un poco más. Y es que cada vez que hay un no, estamos más cerca de un sí. Y estadísticamente dice, por cada 4 no, vas a tener un sí. Y cuando tú entiendes eso, dice, bueno, no le vendí a este cliente, pero estoy más cerca del sí. Y creo que ese entendimiento te da una razón de decir, bueno, las ventas son estadísticas. Y tal vez hasta mis oraciones podrían ser en esa línea, ¿verdad? Pero no es una prueba, no es estadístico, sino entender ese proceso. Y el segundo dato es,
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra vida debe reflejar lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Y si yo no tengo esto, y si Dios no me da esto, entonces no voy a demostrar mi propósito. Y nos olvidamos que Jesucristo es el más importante y no nosotros, ¿verdad? Y cambiamos ese egocentrismo, ese narcisismo, esa idea del yo por Dios. Y eso me lleva a la tercera frase que dice, vasos de barro, pero con un tesoro. Pues nos hace sensibles, nos hace vulnerables, pero cuando entendemos que a pesar de los no, a pesar de las situaciones que están sucediendo, llevamos un tesoro, eso nos convierte en una oportunidad de transmitir esa eternidad también que nosotros tenemos. Así que esas eran algunas de las ideas que salen de este. Fran, ahí tiene más para compartir. Gracias. No, yo quiero regresar al versículo 8, justamente que hemos estado conversando de esas 4 paradojas, ¿verdad? Atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados y no destruidos. Y es justamente eso. Aquí el apóstol Pablo dice, somos realmente, como decía Rubén, vasijas de barro. Somos frágiles, nos podemos romper en cualquier momento. La Biblia también hace mención de nuestra fragilidad a través de que somos una flor que hoy florece, pero en la noche se muere o se marchita. Somos como la niebla, ¿verdad? Que en la mañana estamos, pero en la noche no estamos. Entonces la Biblia dice, efectivamente, nosotros tenemos una configuración débil, pero lo más importante que dice aquí es que tenemos ese tesoro, que es el poder del Evangelio. Y cuando vemos estas 4 paradojas, a mí lo que el Señor me dice y me muestra es que Él es fiel. Él es fiel en medio de las circunstancias. Porque cuando dice atribulados y no angustiados, aquí la idea es cuando comienzan a venir circunstancias que ni siquiera teníamos en nuestra vida, ¿verdad? Cosas que suceden, un accidente, una pérdida de un trabajo, una quiebra financiera, que no la teníamos en el radar. No la teníamos en el radar y entonces podemos estar atribulados. Pero la palabra de Dios dice, pero no nos debemos de angustiar. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios en nosotros y Dios siempre es fiel. Él es fiel. ¿Va a contestar de diferentes maneras? Sí. Posiblemente muy diferente a mi oración, sí, pero Él siempre va a contestar, queridos amigos. Va a contestar un sí o va a contestar todavía no, espérate, Frank, o va a decir te voy a contestar de otra manera, pero Él siempre va a contestar. Y por ejemplo, cuando dice estamos en apuros, sí, es cuando tenemos situaciones en que no sabemos qué hacer y parece que todo es urgente y tenemos que tomar decisiones. Pero aquí la palabra de Dios dice, no nos desesperemos. No nos desesperemos porque el Señor está en control. Como decía Rubén, Él es soberano. Él tiene el control de toda su creación, de todas sus criaturas, y por eso debemos de descansar y no desesperarnos. Y por último, la última paradoja, derribados pero no destruidos. Este ha sido mi eslogan muchas veces en mi vida. A veces yo me he sentido totalmente derribado, ¿verdad? Caído, así como el soldado en la guerra, ¿verdad? Caído. Pero dice no destruido. No vamos a ser destruidos ni por el enemigo ni por las circunstancias, queridos amigos. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos la fidelidad de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos las promesas de Dios en nuestra vida. Así que para mí este versículo ha sido mi versículo lema muchas veces y de verdad les animo para que lo aprendan de memoria y que siempre lo tengamos presente en nuestras vidas. Mira, y qué importante lo que decís, Frank, porque a veces son proyectos, ¿verdad? Estamos hablando de salud, a veces son proyectos que hemos venido cuajando y le hemos metido y le hemos invertido y al final del día no salen, ¿verdad? Usted dice uno, Señor, pero tú me diste señales. Sí, pero no estaba alineado a mi voluntad, ¿verdad? Y él dice aquí en el versículo 16, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, porque todas estas cosas producen un desgaste. Totalmente. Definitivamente, ¿verdad? Por dentro nos vamos renovando día a día. Y eso podrá ser algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo se va desgastando, pero a la vez se va renovando? Solo el Señor lo puede hacer. En Totalmente. su infinita gracia, favor y misericordia, Él nos puede amar y vernos de esa forma, ¿verdad, Ingrid? Y es a través de la gracia que nos da el Espíritu Santo, porque en lo natural definitivamente y entendemos muy bien cómo se puede ir desgastando uno, ¿verdad? Conforme pasan los añitos, pero en el interior nos vamos renovando y eso es en base a esa relación que podemos tener con el Señor y con el Espíritu Santo, que es quien nos acompaña aquí en la tierra y que fue por eso esa promesa, ese regalo
que nos dejó Jesús, porque en la manera que nosotros tenemos esa ayuda, vamos entendiendo las cosas que no se entienden, porque está cegado nuestro entendimiento así humanamente. Pero en lo espiritual podemos entender muchas cosas, y ahí es cuando los no o las situaciones adversas nos van preparando y nos van madurando. Y entonces hoy, si ayer tuve un no, hoy puedo volver a pedir sabiendo que Dios me guardó de algo, que Dios me enseñó algo, que Dios formó algo en mí, y puedo seguir confiando, porque entonces entiendo un poco más. No puedo decir que sé todo lo que Dios sabe, porque Él es mucho más poderoso y entiende mucho más que yo, pero creo que lo conozco un poquito más. Y de eso se trata, que cada día podamos mejorar nuestra relación con el Señor y poder conocer cómo es que es su carácter, cómo es que Él piensa. Así que yo quiero animarlos a que podamos hoy orar para poder tener esa relación cercana con el Espíritu Santo y que nos ayude en esos momentos de dificultad cuando no entendemos la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias porque hoy hemos entendido a la luz de tu palabra, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos comprender, y así como dice tu palabra, no desanimarnos. Queremos estar animados, queremos estar convencidos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Y que en medio de las situaciones que podamos estar atravesando, veamos siempre hacia lo eterno, veamos siempre hacia ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú quieres formar en nuestros corazones, porque como hijos tuyos, Señor, podemos nosotros alcanzar esa perfección eterna a través de tu gracia y tu misericordia, Señor. Hoy confiamos, Señor, en que las situaciones que están pasando son temporales, pero van a ser en nosotros ese cada vez más excelente peso de gloria que necesitamos. Hoy te agradecemos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo lo que hemos compartido el día de hoy. Vamos a ir a un pequeño corte, pero antes le quiero recordar, escríbanos al 3043-8888. ¿Qué propósito vio usted en un no de Dios? En esa pregunta, ¿qué descubrió usted? Porque sabe, nos ayuda a construir contenido y muchos se pueden también beneficiar del testimonio que usted pueda darnos el día de hoy. Así que no se vaya, ya volvemos. Esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Y muy bien, bueno, iniciamos cuando el sol se pone. Dice, este es el capítulo que desearía no tener que escribir. Es un capítulo que lidia con el hecho de que aún después de haberle pedido un milagro a Dios en fe, puede que no llegue. Quiero ser cauteloso, dice el autor. El objetivo de este capítulo no es liberarlo de toda responsabilidad. Si hay algo que quiero hacer es permitir que se sienta más responsable aún. Quiero capacitarle para caminar en fe audaz sin importar lo que se le cruce en el camino. Sigue diciendo el autor, cuando comenzamos este libro hice una declaración audaz y he pasado casi cada página fundamentando esta afirmación. He visto al sol detenerse y lo sigo sosteniendo. He visto a Dios contestar oraciones con milagros. He visto personas ser sanadas físicamente de una manera que deja mudo a los doctores. He visto parejas que fueron infértiles dar a luz niños y niñas saludables. La fe da resultado. Las oraciones producen y dan gloria a Dios. No hay nada mejor. Pero a veces, para ser sincero, muchas veces sucede de otra manera. A veces el sol no se detiene. A veces el sol se pone. Y quiero hacer una breve pausa. Cuando yo estaba leyendo esto, me recordé del libro del doctor James Dobson. Ustedes se recuerdan, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad? Y es que lo que Él nos está enseñando ahí, que aún las acciones de Dios, aunque parezcan incomprensibles desde la lógica humana, Él sigue siendo bueno, sigue siendo soberano y fiel, lo que vos decías, ¿verdad, Frank? Fiel. Él nos va a dar lo que está en su perfecta voluntad. Y a conocer el verdadero carácter de Dios, porque de esto se trata esto, conocer ese carácter de Dios, ¿verdad? El autor continúa acá diciendo, a veces hace su mejor oración, la más honesta, de lo más profundo del corazón, y no hay respuesta. O la respuesta es no. A veces, aunque sus motivos son puros, sus deseos son buenos y su necesidad es urgente, no llega la transformación. El momento del cambio no sucede. El cáncer se esparce, las finanzas escasean, el matrimonio se siente cada vez más solitario y los hijos se alejan cada vez más y más. Dice, a veces
el sol sigue bajando, bajando, bajando. Y no hay cantidad de esperanza, ayuno o estilo de vida apropiado que parezca suficiente para detenerlo. Recuerde, antes que Josué pudiera ver detenerse el sol, tuvo que observar en agonía cómo el sol se ponía lentamente sobre una generación entera. Sí, así es. Dios le dio el privilegio de liderar la toma de la tierra prometida, pero no fue antes de ser forzado y soportar 40 años, escuchen, 40 años en el desierto, vagando por causa de la vacilación de otras personas. No fue por su culpa, no fue por la culpa de Josué, no fue por falta de fe. Él creyó, él quería obedecer. Pero esa generación no pudo ver más allá de las dudas y los peligros. Así que Josué no llegó a heredar la promesa por largo tiempo. Josué pasó una larga parte de su vida a la sombra de una adversidad. Imagino que hubo días en que se preguntó si el sol volvería a brillar alguna vez. Quizá usted se encuentre bajo una sombra similar. Pensó que estaría mucho más cerca de concretar las metas de su vida y está bastante seguro de que ha hecho su parte para que esto sucediera. Pero alguien más le desilusionó. Algo se escabulló por detrás y lo golpeó, dejándolo sin sentido. Estas temporadas de adversidad pueden ser fatales para su fe. Es fácil perder el rumbo cuando se oculta el sol. Es fácil deslizarse hacia un profundo adormecimiento espiritual en un intento de escapar del dolor. Sin embargo, puede escoger convertir sus tiempos de crisis en las mejores oportunidades de su vida. Todo depende de cómo vea su crisis y si puede ver la oportunidad que está frente a usted. No puedo prometerle como una buena conciencia que Dios detendrá el sol cada vez que usted camine en fe audaz. Su fe no controla a Dios. De hecho, la fe humana jamás podrá, en ninguna medida, poner la providencia divina en su bolsillo. Lo que significa que a veces la gente que ama se enfermará y no se recuperará. No logrará todo lo que se proponga. Tendrá que sufrir y lidiar con algún dolor que usted no creó, invitó o mereció. Y tendrá días llenos de frustración. La fe audaz no le garantizará una vida libre de crisis, pero sí le capacitará para descubrir la oportunidad de ver la gloria de Dios en medio de cada crisis que tenga en la vida, aun cuando el sol se oculta. Quiero contarle una historia, dice el autor. Una noche, hace un tiempo atrás, estaba mirando en la TV a una figura pública conocida que estaba tratando el tema del estado de crisis en nuestro país. Con rapidez enumeró algunos ejemplos de cosas que están manteniendo a muchos estadounidenses despiertos en la noche. Embargos hipotecarios, reducciones empresariales, deudas impagables y los sospechosos de siempre. La imagen que presentó era desoladora. Estaba comenzando a sentirme un poco deprimido, pero cuando estaba a punto de cambiar el canal, el orador dio un giro en su disertación y lanzó la frase remanente que dice: la palabra clave para crisis está formada de dos caracteres: peligro y oportunidad. Y sí, así es. Si estos son tiempos de gran peligro, presión intensa, desafíos sin precedentes, pero también son tiempos de oportunidad fenomenales. Debemos ver más allá del peligro y asirnos de la oportunidad que ofrece nuestra crisis. Y eso me inspiró, dice Stephen Furtick, y a la vez me intrigó. Me senté en mi cama, me estiré para alcanzar mi cuaderno y comencé a garabatear algunas notas tan rápido como pude. Luego empecé a lanzar ideas sobre todos los ejemplos bíblicos posibles de oportunidades que Dios le otorgó a su pueblo, Antiguo y Nuevo Testamentos, familiares y desconocidos, en conjunto individuales. ¿Y sabe qué descubrí? Cada vez que Dios presenta una oportunidad significativa, se forma en el crisol de la crisis. Esta conecta al peligro y llega a un alto precio. Lamentablemente, dice, aprendí después que la palabra china para crisis en realidad no significa peligro más oportunidad. Es una leyenda urbana. Así que en un sentido técnico, el discurso motivacional del hombre erró al blanco. Pero teológicamente hablando, el concepto es acertado. La mayoría de las grandes oportunidades registradas en la Biblia nacieron de una crisis. Y las mayores oportunidades de nuestras vidas también surgen de las crisis.
Sí, y he oído esa frase que dice que los mejores regalos vienen envueltos Ajá. en crisis, ¿verdad? Como que fuera esa gran oportunidad que viene por delante. Y dice aquí el autor, puedo darme cuenta de que esto puede parecer difícil de entender. Cada vez que uno subyapone palabras como adversidad, como oportunidad, es como un puñetazo contra el sentido común y el pensamiento convencional. ¿Acaso no tiene la costumbre de pensar en la adversidad como algo opuesto de la oportunidad? Según nuestra manera de pensar, la adversidad se interpone en el camino de la oportunidad. Pero Dios no piensa como nosotros. Así que en lugar de quitar nuestra adversidad, Él desarrolla nuestra fe como un músculo, ¿verdad ustedes? Y demuestra su fe, su fuerza al obrar por medio de ella. O sea, si vamos a seguir el ejemplo de Josué, tenemos que seguirlo desde el comienzo hasta el final. No podemos solo copiar su oración, debemos tener su corazón, tenemos que considerar todas las circunstancias que lo rodeaban. Él le ordenó al sol que se detuviera en el fragor de la batalla, estaba participando en un combate sangriento, peleando para defender la gloria del Dios de Israel. Él no hubiese necesitado que el sol se detuviera si no hubiera tenido que derrotar a un enemigo de Dios. Si nunca se enfrenta a un enemigo de Dios, jamás experimentará la victoria de Dios. Donde no hay oposición, no hay oportunidad. Dios quiso que su pueblo jamás olvidara el significado de los momentos de crisis. Es por esto que muchas de nuestras tramas favoritas escritas en la Biblia surgen de un conflicto importante. Por supuesto, no escogeríamos escribir nuestras propias historias de esa manera. Queremos que nuestras historias salten de la promesa de liberación a la fiesta en la tierra prometida. Nos gusta ver cómo otras personas cruzan por el Mar Rojo con un imperio maligno persiguiéndoles. Pero nosotros preferimos que Dios nos construya un puente por encima de nuestras aguas turbulentas y destruya a nuestros enemigos antes de que lleguen a una distancia apropiada para el ataque. No funciona así. No puede funcionar así, porque nunca vería lo fuerte que es Dios si su vida no tuviese oponentes que Él tuviera que vencer. Y aquí el autor nos da una gran verdad. O sea, ¿cómo va a tener usted una victoria si no tiene una batalla? Si no usted se prepara para... O sea, ¿cómo lo va a hacer, verdad? El autor aquí nos lo dice de una forma bien especial, ¿verdad? Y aunque Dios hace milagros y responde oraciones, hay temporadas en las que aún nosotros creyendo y poniendo todo allí, la respuesta no llega, ¿verdad? El autor nos señala de Josué 40 años, eso lo leíste vos, Frank, sí. 40 años viendo el sol ponerse, ¿verdad? Yo me imagino que Josué se ponía a pensar y decía, esa gran lumbrera, eso tan grande, ¿tendremos nosotros dominio de eso? ¿Podremos nosotros hacer eso? O sea, lo miraba tal vez muy lejano, ¿verdad? Y es que en el momento de la crisis, la fe no se anula, fíjense ustedes, sino que se convierte en el lugar donde Dios se revela y donde Dios muestra su poder para que reconozcamos que Él es quien da el poder, ¿verdad? Y no que nosotros por algún esfuerzo personal o alguna planificación, aquí estoy con perfectos planificadores, ¿verdad? Y qué frustración es cuando lo que uno planifica no sale, ¿verdad? Ese es porque uno se ha preparado tanto, pero tenemos que entender que la adversidad no es opuesta a la oportunidad del plan de Dios. Muchas veces ese es el crisol donde se funde en realidad nuestra fe y donde nosotros tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Me gusta cómo el autor presenta a Josué en momentos de lucha con el tema de la fe, porque seguramente él tenía esa fe audaz, ¿verdad? Y creyó cuando fueron los 12 espías y dijo junto con Caleb, vamos, conquistemos la tierra, pero los otros 10 ganaron la votación, ¿verdad? Y se tuvo que quedar esperando esos 40 años. Y de alguna manera, cuando hemos encontrado esas adversidades, eso no debe minar nuestra fe, sino seguir creyendo. Porque podría decirse que entonces podríamos decir, ay, entonces Josué ya no creyó en que Dios fuera poderoso. Él seguía creyendo en Dios. Él seguía tanto que tuvo ese desafío de decir, Señor, que se detenga el sol, porque ¿quién hace esa oración? Ustedes, la verdad es que es así como que bien loca la oración, pero realmente Dios le concedió en esa ocasión. Y no porque Dios todo se lo concediera, tuvo también nos en esta ocasión, como nos menciona estos 40 años que tuvo que esperar. Y eso me muestra a mí que la clave es seguir orando, es seguir teniendo fe,
pero saber en quién estamos poniendo la fe. Y es confiar en ese amor de Dios. Porque al final de cuentas tenemos que ir entendiendo que si vamos a encontrarnos con obstáculos, con dificultades, con crisis, pero Dios está ahí, entonces Dios va a hacer que todo funcione para nuestro bien, como dice la palabra. Y cuando las situaciones no se dan como nosotros queremos, como lo planificamos, como es nuestro plan, confiar en que Dios nos ama, en que Dios sabe lo mejor para nosotros y seguir adelante, seguir confiando, seguir pidiendo y seguir viendo su gloria en nosotros, aún en las dificultades. Y yo pensaba también, así como este ejemplo de Josué, también pensaba cuántas veces José, el soñador, ¿verdad? José le oró a Dios seguramente ahí metido en el pozo. Señor, sácame de aquí, que mis hermanos cambien de pensamiento. Y Dios dijo no. Y siguió en su proceso, se fue de esclavo y ahí tal vez dijo, Señor, ayúdame a regresar a mi casa. Él seguía pensando en su familia y Dios dijo no. ¿Por qué? Porque detrás de esas oraciones con uno había una gran oportunidad que Dios estaba planificando ahí. Él lo llega a entender muchos años después, ¿verdad? Donde dice, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios tenía otros planes. No solo para mí, sino para todo un pueblo, para toda una generación. Y muchas veces esos no, tal vez son difíciles en ese momento, pero ¿qué nos toca hacer como hijos de Dios? Confiar en que Dios siempre va a obrar en amor. Confiar en que Dios nos ama, porque el problema es cuando pensamos como que fuera algo personal, ¿verdad? Decimos, es que Dios a todos les da y a mí no, es que Dios la tiene contra mí. Eso no es así. Esos pensamientos van en contra de la naturaleza de Dios y del amor que Dios tiene para ti. Así que confía. Y en los momentos difíciles lo que te va a rescatar, ese salvavidas que te va a rescatar, es el amor de Dios para tu vida. Yo creo que Frank ahí va a comentar algo. Sí, yo he entendido a la luz de mi vida y de justamente lo que decía Ingrid, de entender el carácter de Dios, que realmente el versículo de Romanos 8:28 es clave en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos en cuando no encontramos la respuesta inmediata de Dios o cuando la respuesta es diferente a lo que nosotros estábamos orando. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y escucha bien, querido amigo, a veces dejamos el versículo hasta ahí. Decimos, es que Dios realmente, si yo lo amo, Él me va a tener que contestar todas las cosas en mi beneficio o a mi beneficio. Y nos olvidamos de la segunda parte, que dice, a los que conforme a su propósito, es decir, conforme al propósito de Dios, son llamados. Es decir, en mi oración, Dios va a contestar en base a su propósito que tiene para mi vida y no en base a mi propósito. Entonces, tenemos que entender que Dios es un Dios totalmente soberano, es un Dios totalmente poderoso, es un Dios totalmente bondadoso. Y en medio de ese proceso, que cuando mi oración no es contestada, Él simple y sencillamente dice, Frank, tú estás queriendo que yo te conteste en forma a tu propósito, pero tus propósitos son diferentes al propósito que yo tengo en tu vida. Y es justamente lo de la vida de José, ¿verdad? O en la vida de Abraham, o en la vida de Ana. ¿Cuántas veces oraron y estaban pidiendo? Y Dios tenía un propósito. Con José Él tenía un propósito, ¿verdad? Yo te voy a llevar a ser el segundo del imperio del antiguo Egipto. Y vaya, si no era una pequeña cosa, era una gran cosa. Entonces, Romanos 8:28 para mí es clave. Él tiene un propósito en mi vida. Muchas veces no lo conocemos, o como decía Ricky anteayer o la semana pasada en este mismo programa, Dios no nos da a conocer el plan completo. Así es. Sí, Ricky decía, yo le pido al Señor que me dé por lo menos los próximos 2 años. No lo va a dar. Sí, a mí nunca me lo ha dado. Sí, Él dice, no, Frank, si yo te doy los próximos 10, 20 años, seguramente, sí, te vas a morir en ese momento porque no lo vas a entender. Entonces, queridos amigos, Dios tiene un propósito para nuestra vida y lo importante, como decía Rubén, es que el Espíritu Santo nos esté revelando cuál es ese propósito y que caminemos alineados a la voluntad de Dios en función de su propósito.
Frank, vos me recordaste ahorita que yo soy algo desesperado con algunas películas. Yo a veces ya estoy inquieto, fíjese, a mí me empieza a brincar la piernita y digo, ay, me voy a ir al final a ver qué pasó, ¿verdad? Y así quisiéramos hacer muchas veces. Nuestra vida. Quisiéramos ver el final. Spoilear. Para que no fuera tan duro ese proceso. Pero la forma del Señor es tan, digámoslo así, incomprensible, pero bajo una lógica humana que definitivamente no lo va a entender. Pero amoroso. Sí, amoroso. Sí, incomprensible Esa es la para parte. nosotros, pero Él en su amor es como, perdón que tome el tiempo, Sí, pero por es favor. como nuestros hijos. Sí. Digamos, cuando nos tenemos pequeños, nosotros sabemos cuál es el propósito. Ellos tal vez no entienden la disciplina, no entienden por qué los llevamos ¿Por qué a tantas planas? Tantas planas, por qué los llevamos a una tutoría de refuerzo. Ah. Ellos no entienden, están ahí protestando, alegando, pero uno entiende el propósito que uno lo está haciendo para con sus Y hijos. tal Y vez igual, antes de que, así el Señor con de uno. que hable Marvin, algo que hablábamos antes de empezar el programa es cómo esos no también le llegaron a Jesús. O sea, el no también le llegó a Jesús. Y hablando tú del propósito, detrás de ese no de Dios en el momento de la oración de Jesús de pasar la copa, el no cumplía con el propósito de salvación para Así nuestras es. vidas. Creo que ya me dejaron ahí el espacio y a la expectativa que tengo que decir. Yo otra vez voy a hablar desde la experiencia con los no, y es que entendiendo los no hay algo particular. Y tú lo mencionabas, los no de Dios a veces te protegen y a veces te protegen de ti mismo, ¿verdad? De tus decisiones, de tus acciones, y te protegen de cosas que no ves. Y cuando hablabas de Jesús decía, Señor, si esto no se puede hacer, mejor no lo hagamos. Pero Dios tenía un propósito más grande y Él estaba protegiendo a Jesús de ese propósito eterno, incluso decir, no, sí, tiene que pasar. Y a veces no es fácil, a veces no es agradable, pero tu formación, tu carácter es más importante que entregarte cosas. Y hay una analogía que a mí me parece curiosa, que es, a veces creemos que Dios es como la máquina dispensadora, ¿verdad? Ajá. Que nosotros llegamos y, bueno, voy a cumplir. Bueno, yo ya oré, yo ya diezmé, yo ya fui a la iglesia, ya estoy congregado, voy a un grupo, hago todo lo necesario, no le hago mal a nadie, está listo, pago, y entonces que salga lo que yo pedí. Y de repente se queda trabado y uno dice, ¿pero y qué pasó? O sea, y uno se empieza a pelear con la máquina, le empieza a pegar, se empieza a enfurecer. Y dice, pero si yo hice todo lo que tenía que hacer, lo hice en el orden, en el paso 1, 2, 3, y esto no llegó. Y a veces creemos que Dios nos tiene que dispensar cuando nosotros queremos. Y Dios no es una máquina dispensadora. Dios es alguien que cumple nuestro propósito en nuestra vida, algo más eterno. En esa perspectiva que nosotros debemos de llegar mucho más allá. Yo creo que, no sé si les parece que oremos. Creo que es un buen momento para ponerle a Dios cada una de nuestras peticiones, cada uno de esos no que hemos tenido y de poder conectarnos con Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la realidad que tú nos haces hoy entender de que hay un propósito más grande de lo que nosotros hacemos. Probablemente nuestros soles o nuestros días se han puesto con ese sol y hemos visto esos días terminarse y no hemos visto esa oración respondida. Pero Señor, sabemos que tenemos un Dios eterno que tiene un plan perfecto, que tiene planes de bienestar para cada uno de nosotros. Si tú tal vez estás atravesando hoy esta situación, hoy oramos para que el Señor te dé fortaleza, te dé paciencia, te dé sabiduría y siga formando tu carácter en esta prueba para que puedas salir en una mejor versión y con un entendimiento más claro. Oramos por eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a ir rápidamente a un breve corte donde las empresas que creen en la visión de Vaya con Dios exponen lo que ellos hacen para que este programa siga al aire, y yo sé que usted no se va a querer perder este tercer segmento. Esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Así es, entramos a la tercera sección o la segunda sección del libro cuando dice cuando la respuesta es no. Y dice de la siguiente manera el autor: mi abuelo Tomás Lailes, a quien llamamos papá, es uno de los mejores héroes de la fe de todos los tiempos. Su nombre no está en el salón de la fe en Hebreos 11. Nunca detuvo el sol como Josué, pero me enseñó más de la fe audaz que cualquier otro hombre que haya conocido. Se mantuvo fiel a Jesús aún en las noches más oscuras de su vida, y habiendo estado durante más de 10 años, el abuelo observó impotente cómo su esposa de más de 50 años se deterioraba
en su capacidad mental y física a causa de la enfermedad de Alzheimer. Papá había servido al Señor con fidelidad como ministro metodista por más de 3 décadas. Había sido consejero y consolador de cientos de familias durante años en los momentos más oscuros de la vida de ellos. El abuelo había sido fiel a la abuela por más de medio siglo. Proveyó para su familia, amaba a sus hijos y permaneció siempre fiel a la tarea que Dios le había encomendado. Sin duda, era un candidato para un milagro del tipo sol detente. Con seguridad, Dios le concedería su sencilla petición de sanidad de la mujer que él amaba. Sin embargo, no hubo respuesta. Y cuenta aquí el autor, cada mañana llegaba al asilo, apenas salía el sol para poder ser el primer visitante presente. Se sentaba junto a la cama de su esposa día tras día, hora tras hora, aunque había veces que ella ni siquiera se percataba de que él estaba ahí. Ella había perdido toda habilidad para conectarse a un nivel significativo. Sigue diciendo el autor, papá no se daba por vencido. Él se aferraba a su fe. Nunca se apartó de su lado. Jamás olvidaré la imagen de mi abuelo arrodillado junto a la cama de su esposa, peinando su cabello, diciéndole que era hermosa. Ella no podía recordar su nombre, pero él nunca dejó de orar, él nunca dejó de creer, él nunca la dejó de amar. Continuó caminando por fe. Y aún así, el sol seguía cayendo. La condición de mi abuela se volvió francamente desagradable. Para ese entonces yo era un adolescente y apenas podía creer lo que oía. La abuela se despertó en la madrugada maldiciendo a papá e intentando encontrar un cuchillo porque estaba convencida que alguien estaba tratando de secuestrarla. Esa no era la abuela que yo había conocido en mi niñez. Virginia Lailes era alegre, ordenada, correcta, valiente, una educadora profesional, la consumada esposa del pastor y la mejor abuela del mundo. Era doloroso verla hinchada, acabada y agresiva. No puedo imaginar cómo sería para papá. Creo que cada mañana debería mirar a través de las cortinas con un poquito menos de esperanza de la que tenía el día anterior. Y el cielo seguía oscureciéndose. Papá finalmente murió y la sanidad nunca llegó. Me alegra que mi abuelo no perdiera la fe, ni cuando el sol se ocultó y se llevó lo que a él más le importaba. Estoy agradecido de que haya permanecido fiel a su creencia de que Dios es bueno. A veces Dios tiene que permitir que el sol se ponga para que su gloria pueda brillar a través de nuestras vidas. Cuanto más oscura se ponga su situación, más resplandeciente será la luz de Dios. Cuando vemos la línea de tiempo de nuestras adversidades a la luz de la eternidad, el dolor permanece solo un momento. Y lo quiero repetir porque esto es clave. Cuando vemos la línea del tiempo de nuestras adversidades a la luz de la línea del tiempo de la eternidad, el dolor permanece solo un momento. Habrá veces que Dios hará detener el sol, obtendrá aquello por lo que ha estado orando. Cuando Él lo haga, sea agradecido, déle todo el crédito. Pero habrán otros tiempos, Dios a veces elegirá permitir que el sol se ponga. El dinero no llegará, la relación se romperá, la sanidad no llegará. Esto creo que ha sido una realidad para muchos de nosotros. Nadie, sino usted y Dios, saben por lo que está pasando en este momento. Pero con todo mi corazón, le insto a que confíe en su Padre Celestial. Quédese quieto y observe cómo pelea por usted. Escuché una vez a un sabio pastor que lo explicaba de esta manera. Algunas veces vemos el milagro y otras somos el milagro. En otras palabras, habrá veces que la fortaleza de Dios será demostrada en respuestas tangibles a nuestras oraciones. Es decir, que las podemos ver, ¿verdad? Y las podemos tocar. Otras, su fortaleza brillará capacitándonos para soportar adversidades con una fortaleza extraordinaria. Me alegra que Josué no haya claudicado en el desierto. Me alegro que haya soportado 40 años de deambular sin rumbo, marchando al compás de las murmuraciones, amarguras y quejas. Él escogió creer que el sol no iba a estar oculto para siempre. Y así, un nuevo día amaneció para Josué. Dios lo levantó para destruir reyes y guiar a las personas a un nivel
que haría que los 40 años previos parecieran un parpadeo realmente largo. Pero encontró la fe para orar otra vez. Escogió creer que Dios todavía podía detener el sol. Me alegra que Dios no hubiera cortado los momentos críticos en la Biblia. Sin ellos no sabríamos nada de su poder. No tendríamos nada sobre dónde construir nuestra confianza en su provisión ilimitada. Jamás probaríamos su potencial. No seríamos cargados por las tiernas misericordias, ni tendríamos historias para contar sobre su presencia en nuestras horas más oscuras. A veces Dios permite que el sol se oculte para que Él sea nuestra única luz. La fe audaz no implica que nuestras oraciones vayan a ser contestadas siempre. Significa que Dios estará obrando aún cuando nuestras oraciones no tengan respuesta. Y yo escojo creer que la fe audaz me capacita para aprovechar las oportunidades en mi adversidad, para aprovechar la oportunidad en mi escasez de esperar la provisión infalible de Dios, para aprovechar la oportunidad en mi incertidumbre de confiar en los buenos propósitos de Dios para mí. Recuerde que su crisis es su mayor oportunidad de ver la gloria y la bondad de Dios reveladas y de tener el gran honor de revelarlo a otros. ¡Hala! Mire qué forma de cerrar esta parte. Steven Furtick aquí nos dice cómo es que debemos de nosotros actuar pensando en que tenemos el gran honor a través de las crisis, de las dificultades, de los no de Dios, de ser un testimonio vivo para otros que están pasando tal vez con un nivel de aceptación o un nivel de fe ligeramente más pequeño que el nuestro y que necesitan ese atisbo de esperanza. La adversidad probablemente sea inevitable, pero en medio de la batalla todos los que creemos en el Señor podemos elegir entre rendirnos o permanecer firmes y experimentar esa fe que viene de Dios de una manera más profunda. Y saben, yo leía hoy en la mañana Primera de Pedro, capítulo 5, y miren lo que dice este pasaje. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan sufrido un poco del tiempo, dice, ¿verdad? Él no lo anticipó, Él lo dijo que iba a suceder, ¿verdad? Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. De eso se trata, de revelar esa bendición, ese poder de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahorita que contabas eso y con el gozo que estabas contando, me recordé este testimonio que sin lugar a duda, los no en esos momentos en donde estamos atravesando es difícil. Yo quiero abrirles también acá el corazón al respecto de eso y con mi esposa. Tenemos ya 12 años y contando ahí, rompiendo estadísticas, les digo, de matrimonio. Pero pasamos una situación y una etapa que fue difícil para nosotros, ¿verdad? Y veíamos el no en repetidas ocasiones. Tuvimos 3 pérdidas de bebé y uno pensará realmente que pues naces, creces, te reproduces y mueres, ¿verdad? Esa es la lógica. Y luego que te casas, dices, en automático deberían de venir los bebés. Y siempre hemos tenido el deseo de trabajar con las nuevas generaciones y nosotros hablábamos con mi esposa y decíamos, pero ¿por qué Dios no nos bendice con generación? ¿Por qué no llega esa oportunidad? Y en esas veces que perdíamos a los bebés, que los mirábamos, que veíamos cómo estaba iniciando todo, nos emocionábamos, nos entusiasmábamos y de repente, ¡pum!, no se dio. Hasta que llegó un momento donde, hablando con mi esposa, decíamos, bueno, no, resignados. Está bien, entendemos y vamos a dedicar siempre nuestra vida a Dios. Vamos a desgastarnos por servirle, vamos a entregar todo lo que hacemos porque hay un propósito más que solo ser papás, ¿verdad? Y vamos a seguir sirviendo y vamos a abrazar a más nuevas generaciones porque ese es el llamado. Y justo en un septiembre sentimos ese momento donde hubo un quiebre y justo en enero del 2023 mi esposa queda embarazada y el 20 de septiembre de 2023 nace Camila Joy, que viene en ese segundo nombre, Joy, lo que representa Camila para nosotros, que es el gozo de Dios. Yo quiero decirte hoy que probablemente has visto muchos no en este proceso de tu vida, en las situaciones que estás atravesando, pero hay un propósito y hay un plan. Y Dios es eterno y ve más cosas que lo que nosotros vemos. Y hay gozo después en la protección de Dios en todo. Y hay una fe audaz a través de eso.
Ah, qué lindo testimonio. Y saben, esas son las cosas que nos animan. Miren, por eso cuando usted escribe y nos cuenta esas cosas, estoy seguro que hay detrás, o en diferido, o qué sé yo, en otra latitud, alguien escuchando ese mensaje que puede darles esperanza, ¿verdad? Sí, y yo justamente tengo un testimonio, tal vez ahorita que lo cuente, al principio no va a sonar tan triunfalista, pero sí tiene un mensaje esperanzador. Y el testimonio es con mi señor padre. Él, siendo médico, tuvo una insuficiencia renal, es decir, le dejaron funcionar los dos riñones. Y entonces él pasó un proceso de diálisis, pues hemodiálisis, y para los que han pasado ese cuadro saben que es una enfermedad altamente desgastante, ¿verdad? Yo miraba con mi papá así. Y un deterioro rápido. Un deterioro lento, pero uno lo va viendo, ¿verdad? Y toda la familia orando, ¿verdad? Por sanidad sobrenatural. Sus hijos, lógicamente yo, Emily, mi esposa, sus nietos, todos estamos orando. Y finalmente el Señor se lo llevó a su presencia. Ahora bien, en la línea de tiempo, yo por eso lo subrayé en la lectura, en la línea de tiempo de nosotros como humanos, yo podría concluir, Dios no lo sanó. Hubo un no a mi oración, ¿sí? Pero en la línea de tiempo de la eternidad de Dios, Dios lo sanó. ¿Por qué lo digo con tal convicción? Porque yo sé que Él ahora está con un cuerpo glorificado en su presencia. Entonces, sí hubo respuesta a la oración, ¿sí? El Señor lo sanó y ahora lo tiene en una mejor condición. Yo lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios nos dice que así debe ser, nuestra visión debe ser de la eternidad. El problema es cuando nosotros nos vemos en la línea de tiempo de nuestros 60, 70, 80, 90 años de vida y entonces no logramos entender el propósito de Dios. Pero Dios siempre cumple. Dios siempre cumple. Esa es mi convicción. Amén. Y con eso que estás diciendo, realmente nosotros debemos encontrar en el Señor el gozo en medio del no. Y es que eso es bien paradójico, pero es lo que podemos hacer cuando estamos llenos del Señor. Encontrar el gozo en medio del no. Y aquí hay un mensaje que me gusta, Alan Chávez, que nos escribe desde Perú, dice aquí, y dice, confiar en Dios cuando dice sí es fe, confiar en Él cuando dice no es madurez. Y de alguna manera entender cuando dijo no, en el testimonio que tú nos dices, Marvin, y cuando ustedes resuelven y dicen, bueno, vamos a seguir sirviéndole al Señor, hay un propósito en medio de todo esto, ahí encontraron esa satisfacción en Él, porque Él es todo para nosotros. Y ahí es cuando el no, pues no es tan importante como el saber que Dios es nuestro todo. Y no se trata también de una fórmula, ¿verdad? Decir, entonces como Dios me ha dicho que no, entonces voy a decir que estoy pleno en el Señor para que venga la respuesta. Tal vez la respuesta no va a venir, como el ejemplo que nos decía aquí Stephen Furtick de su abuelo. Pero miren qué huella dejó en el corazón de este nieto el ver a ese abuelo siendo fiel a su esposa, siendo fiel al Señor, confiando, aún a pesar de que no veía la respuesta, confiando en Él hasta el final. Y es lo que nos dice a nosotros que es mucho más importante cuál es nuestra actitud, nuestra respuesta a Dios en medio de la adversidad. Y me recuerdo rápidamente de una escena de esta serie de Chosen, donde está, bueno, por supuesto hay ahí como que espacios que le agregan detalles que no están en la Biblia, pero está Santiago, que está enfermo y lo manda Jesús a hacer milagros, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo voy a ir yo a hacer milagros si yo sigo cojo? Porque ahí el personaje está como que está cojo, pero Jesús, es una conversación bien incómoda, dice ahí, pero Jesús le dice, muchos van a contar sus milagros y eso le da gloria a Dios, pero cuánto más gloria a Dios le da el que a pesar de que tú no estás sano, estás mostrando y sigues predicando. Entonces, en medio de nuestras dificultades, cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, yo confío en ti, porque es mucho más grande la eternidad que mi situación temporal, ahí estamos a otro nivel. Como decía aquí nuestro amigo que nos escribía, es un nivel de madurez en donde entendemos cómo es Dios. No es fácil llegar a esa madurez, no es fácil encontrar gozo en medio de las dificultades, pero creo que al final eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y sabes algo, Ingrid, ahorita que escuchaba los testimonios de Marvin y de Frank, decía yo, no debemos de interpretar el silencio de Dios como
abandono, como ausencia, no, porque para nada. a veces lo hacemos así, ¿verdad? Es que, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué no se manifestó, verdad? Y es que el sol no se detenga y que se ponga y que no veamos esa revelación no significa que Dios no esté. Simplemente está planificando todo, lo está haciendo a la manera como Él sabe hacerlo, porque su revelación va a ser extraordinaria, como fue en el caso de De hecho, ustedes. es cuando pues. más tenemos que acercarnos a Dios. Exactamente. Y muchos a veces toman la decisión de alejarse o de pelearse con Dios, ¿verdad? Pero realmente nuestro mayor consuelo es Él, porque dice, Él está cercano a los quebrantados de corazón. Nuestro mayor consuelo y sostén en medio de la adversidad es Él. Y si nos alejamos de Él es como que nos quitáramos el suéter ahorita que en este frío, ¿verdad? Ustedes, es alejarnos del cuidado, del gozo del Señor. Lo lindo de tu testimonio, Marvin, y lo quiero porque creo que hubo un momento en el que tu fe fue mayor para confiar que para exigir, Totalmente. ¿verdad? Porque Totalmente. cuando nos ponemos en esa condición de que estamos con un nivel de exigencia, yo soy exigente en algunas cosas, usted decía, a mí, digamos aquí coloquialmente, a mí me saca de onda cuando algo no, y uno lo ha hecho todo para que funcione, ¿verdad? Pero creo yo de que con el Señor ese nivel de exigencia lo único que nos hace es perder el norte que Él ya nos tiene trazados, nos hace que nos desviemos. Por eso tu historia es linda. Ahí hay algo pues, que nosotros entendimos y ahí surgió también un libro que se llama Conquista tu desierto y otras cositas más ahí, pero recordando a Oseas, ¿verdad? Que hay un momento ahí también y Habacuc también lo menciona en algunos momentos de esas etapas difíciles, pero hay unos pasajes en la Biblia que dice, aunque la vid no dé viña, Sí. ¿verdad? Y todas esas cosas, aunque las cosas que yo pido no estén sucediendo, Dios siempre es fiel y Dios siempre es bueno en cada una de las etapas. Y creo que en eso disfrutamos de Dios, disfrutamos de la vida. O sea, el ser humano vive con ese psiquis del rechazo, pero cuando entendemos que Dios nos acepta, no hay más. O sea, no es esto, pero hay un propósito más grande. Y por eso empezaba yo diciendo el entendimiento. Cuando Dios nos cambia el entendimiento y hoy nosotros comprendemos algo más que temporal y vemos lo eterno, empezamos a disfrutar, porque ya sabemos cuál es el final de la película, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes cuando van a decir, ay, otra vez, ¿verdad? Como decíamos en el pueblo, ay, le hicieron algo al traidito de la película, ¿verdad? O a la traidita de la película, al protagonista o la protagonista. Decimos, ay, le pasó esto. Pero tranquilo, el final es eterno y el final es bueno. Y Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Entonces disfrutamos este proceso, disfrutamos las etapas. Miren, Tal vez aquí, sí, por favor. Un consejo que he aprendido y está reflejado en la vida de Job. Tal vez cuando estamos en esos momentos de oración y vemos que no viene la respuesta o está ese no aparente, y como dije al principio, siempre Dios va a contestar, pero está ese no aparente, tal vez la pregunta que hay que hacernos es no hacer la pregunta ¿por qué Dios no me estás contestando? Sino que Dios, ¿qué es lo que me estás enseñando? Así es. Esa es la clave. Y entonces cuando cambiamos totalmente el enfoque de nuestra pregunta, cambia nuestra perspectiva. Porque entonces, cuando hacer esa pregunta, en primer lugar estamos reconociendo que Dios es soberano, que Dios es toda bondad, que Él sigue siendo un Padre amoroso, ¿ya? Y en su propósito nos está enseñando algo. Y eso es lo que tenemos que nosotros ser sensibles. Y ahí es donde, como decías al principio del programa, Rubén, pedirle la sabiduría al Espíritu Santo, que nos hable, ¿sí? Y Él nos va a decir. Y en ese momento no solo nos va a decir, sino que nos va a empoderar, como dice Gálatas 5, 22, 23, a través de su fruto. Nos va a dar entonces paciencia, nos va a dar ese gozo en medio de la prueba, nos va a dar entendimiento, todo eso, mansedumbre, ¿sí? Dominio propio en medio de esa situación difícil. Pero es el Espíritu Santo el que tiene que tomar el control cuando nosotros hacemos la pregunta adecuada. Y es que lo que entiendo de lo que dices es que debemos de transformar esa crisis en una aula de aprendizaje, ¿verdad? Es el aprendizaje continuo. ¿Sabes y qué? no en una tumba, ¿verdad? No, ¿Sabes no, qué, no Rubén? enterrarlo. Perdón, pero me parecía súper interesante lo que decía Frank. Y realmente a veces uno llega a una situación y decir, bueno, señora, enséñame algo, o por qué llegaste, no. Pero hay algo que antepone esta situación. Si hubiera sido obediente, tal vez no llegaría a ese no, ¿verdad? Sí. Entonces nos evitamos muchas cosas cuando también escuchamos a Dios, nos anticipamos y somos obedientes a la palabra de Dios, a los procesos. No que no vayan a llegarnos,
pero nos podríamos evitar más nos de los que nosotros nos imaginamos, también. ¿verdad? Por ser Mira, Tenemos que ir obediente. aprendiendo. Sí, mira Tati de González lo que nos dice, me afanaba en relaciones buscando el sí de Dios, haciendo oídos sordos al no. Esa es la historia de todos, ¿verdad? Hacemos Realmente, oídos sordos al no. El tema del programa de hoy dice qué hacer cuando Dios dice no. Confiar. Confiar. Es lo primero Eso que se me viene a mí como respuesta a esa pregunta. Confiar porque Dios es bueno, porque Dios me ama. Y si de alguna manera en este momento no se está dando lo que espero, pedirle su revelación para que Él me ayude a entender por qué es no y tomar el rumbo correcto o saber que Él está formando algo en mí. Y yo también contestaría, ¿qué hacer en momentos cuando no llega el no? Es evitar la duda, evitar que el enemigo ponga la duda en nuestra mente. Porque muchas veces, y lamentablemente, me imagino que hemos tenido conocidos creyentes que cuando viene el no en una forma dramática, se derrumban y dan la vuelta y entonces dejan de no solo creer en Dios, sino que de una vez hasta de blasfemar. O si cuánto uno criticar. retrocede, Sí, ¿verdad? Retrocede lo que uno ha se avanzado. pelean completamente Ajá. y entonces es peor el tema. Entonces dejar y evitar y la no duda. tener temor de volver a confiar, de volver a volver a pedir, confiar. de volver a tener esa fe audaz. Así es. Porque no está en nosotros, es el Señor, pero en nosotros sí está el confiar, el creer, el pedir y el Señor hará, ¿verdad? Y sobre todo aceptar que también esa fortaleza que tuviste en el caso de tu papá, esa fortaleza también es un milagro. Sí, sí, en también. medio de la adversidad de uno, digo, no, ¿verdad? A mí no se me olvide la historia de los 4 jóvenes allá cuando son metidos al horno de fuego, ¿verdad? Y la declaración que hacen tan firme, ¿verdad? Estamos seguros que el Señor nos va a salvar. Hoy queremos cerrar este tiempo invitándote a que puedas ponerte por un momento y reflexionar sobre esas crisis que Dios te permite vivir. Tienen un propósito, tienen una perspectiva eterna. No podemos decidir no pelear una batalla cuando sabemos que la fe va a ser fortalecida ahí. Tenemos que medir ese dolor con una perspectiva eterna, como decía Franco en el caso de su papá. O sea, esa convicción de que hay una sanidad que tal vez nuestros ojos humanos y la lógica no lo van a ver, pero Él ya lo tiene planificado en su historia. Y eso es lo que debemos de entender todos acá. ¿Qué tal si oramos pidiéndole esa fortaleza al Señor y usted me acompaña allí? Padre, te doy gracias. Qué privilegio esta mañana venir delante de ti y decirte, Dios, que te amamos, que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, podemos aceptar, Señor, que tus planes son mejores que los nuestros. Queremos reconocerte como el soberano Dios y que tú mismo nos dijiste que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que confiáramos porque tú has vencido al mundo. Y esa es la declaración que queremos hacer viva en nuestra mente y corazón. Queremos ver el dolor, Señor, las crisis, la dificultad, los momentos, esos que nos creen separar de ti, son una mirada con perspectiva eterna, Señor. Porque lo que hoy parece interminable es temporal a la luz de la eternidad. Dios puede usar esa resistencia fiel para que nosotros podamos revelar la gloria a través de seguir hablando esa historia de amor, de bondad, de compasión hacia cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. amén. ¡Ja! Esto ha sido todo por hoy. Creo que Dios nos ha llenado de esperanza y quiero que usted se vaya con eso también. ¿Sabe por qué? Porque no vaya solo ni mal acompañado. ¡Vaya, Vaya con Dios! con Dios. Nos vemos el día de mañana y que el Bendiciones. Señor les bendiga. Adiós. Vaya con Dios.